Vista educativa. Quinto grado. Bienvenidos y bienvenidas. Ahora vamos a trabajar con nuestro cuadernillo de matemáticas 5. Para ello nos vamos a ubicar en la página número 5. Allí ubicamos precisamente la ficha número 1. Competencia. Resolvemos problemas de gestión de datos e incertidumbre. Actividad. Conocemos los deportes olímpicos. En imagen, una familia en la sala viendo la televisión. Conversan lo siguiente. El papá dice: en los Juegos Olímpicos se presentan 33 deportes mediante 50 disciplinas. Luego Jorge preguntó: Mami, ¿dónde se desarrolla la competencia y en qué fecha? Su madre responde: se realizan cada 4 años. Tokio 2020 se retrasó un año por la pandemia. La próxima será en París 2024. A continuación, Jorge piensa: ¿cuánto tiempo sin practicar deporte? Jorge dice: en el año 2021 se incluyeron deportes como béisbol, softball, karate, surf, skateboard y la escalada deportiva. El padre de Jorge le comenta: nosotros conocemos esos deportes. En Perú tenemos campeones en karate y en surf. Finalmente Jorge responde y también pregunta: ¿cómo se juega? ¿Son deportes individuales o grupales? ¿Qué pelotas se usan en estos juegos? Esta es la conversación entre la familia de Jorge sobre el tema. En clase comenta: ¿qué deportes practicas o te gustaría practicar? Investiga las preferencias deportivas de tu clase. Bueno, para continuar con nuestro trabajo de matemática en el cuadernillo ficha 1, te invitamos a que leas las características de algunos deportes incorporados en los Juegos Olímpicos de Tokio, el 2020. Atención, por primera vez en Tokio 2020 se compitió en este deporte, la escalada deportiva. Bueno, este es un deporte individual. Consiste en subir una pared empinada utilizando agarres de diferentes tamaños. Ver la imagen. También por primera vez se practicó el karate en competencia. El karate es una técnica de autodefensa japonesa, sin armas, caracterizada por golpes de pies y manos. Es un deporte individual. Y también en las Olimpiadas de Tokio 2020 se incorporó el béisbol. El béisbol es un deporte grupal. Se enfrentan 2 equipos con 9 jugadores cada uno. Se necesita bate, casco, guantes y pelota. Deporte grupal. Ver imagen. A continuación, escribimos una lista con características que permitan diferenciar unos deportes de otros. Características que diferencian a los deportes. Jorge nos da estos ejemplos. Características que permitan diferenciar unos deportes de otros. Bueno, existen deportes colectivos y deportes individuales. Muy bien. Existen deportes de verano y deportes de invierno, de acuerdo a la estación. Y además existen deportes de combate y deportes con pelota. Interesante, de acuerdo al material que se usa. En el primer caso, de acuerdo a la cantidad de participantes. Y en el segundo caso, de acuerdo a la estación o al clima. Bueno, sí, son características que nos van a permitir diferenciar y clasificar de diferentes formas a los deportes. Es momento de investigar en la parte número 3.
Investiga las características relacionadas con los implementos que usan, la estación del año, muy bien, como lo vimos anteriormente, y el medio en el que se practican los siguientes deportes. La maratón, el surf open y la paleta de frontón. De cada uno de estos deportes diferentes, tenemos representantes. Por ejemplo, en la maratón, nuestros máximos representantes en las Olimpiadas de Tokio en el 2020 fueron Gladys Tejera en el género femenino y en el género masculino, Cristian Pacheco, grandes maratonistas peruanos. ¿Te gustan las olas? Bueno, en el Surf Open, Daniela Rosas fue nuestra representante peruana en las Olimpiadas y nuestro representante peruano fue Luca Mesinas. Finalmente, en la paleta frontón, Claudia Suárez fue nuestra gran representante femenina en Tokio y Kevin Martínez nuestro representante masculino. Ahora investigamos las características relacionadas con los implementos que se usan, la estación del año y el medio en el que se practican estos deportes. Para el primer caso de la maratón, Jorge escribió: se usa ropa ligera y zapatillas especiales. Bueno, se compite en cualquier estación del año y además se practica en lugares abiertos. Excelente. El Surf Open, según Jorge, se usa una tabla. Ese es, de acuerdo a los implementos que se usan, correcto. Se compite en verano y además se practica en el mar. Por supuesto, aprovechando las olas del mar. Y la paleta frontón. ¿Qué implementos se usan? Se usan raqueta y pelota. Se compite en cualquier estación y además se practica en asfalto o en canchas de asfalto. Así, hemos podido notar la diferenciación de las características relacionadas a los deportes de la maratón, el Surf Open y la paleta frontón. A continuación, queridos niños y niñas del quinto grado, completa la tabla con los distintos valores que puede tomar la variable deporte colectivo. Recordemos una clasificación que hicimos anteriormente en la página anterior. Hay deportes colectivos y deportes individuales, ¿cierto? ¿Cuál era la característica? De acuerdo al número de participantes. Bueno, existen los colectivos y los deportes individuales. Bueno, en esta oportunidad vamos a darle valores para tomar en cuenta esta variable, deporte colectivo. Antes, Paola nos explica: los deportes se pueden clasificar como colectivos e individuales. Pueden ser atléticos, de pelota, de combate, de motor, náuticos y de deslizamientos. Hay deportes de verano y otros de invierno, como los que se practican o se practicaron en las Olimpiadas de invierno del 2022 en Beijing, China. Correcto, muchas gracias. Nos dice Ana que existen deportes que se pueden clasificar, reiteramos, en colectivos e individuales. Aquí tenemos, observemos, una relación de deportes, en total 16 carteles con deportes. Vamos a seleccionar los deportes colectivos: atletismo, básquet, boxeo, esquí, esgrima, patinaje artístico, patinaje, polo acuático, fútbol, ciclismo, natación, hockey, vóley playa, snowboard, skate y saltos de esquí. Ya tenemos un ejemplo. El baloncesto es un deporte colectivo. También se le conoce como básquet. Otro deporte colectivo, el boxeo, es individual. Puedes reflexionar. Muy bien, el deporte rey, el fútbol, es un deporte colectivo, ¿verdad? 11 jugadores en un partido normal de fútbol.
También existe el fútbol 7 con 7 jugadores por cada equipo. Y el fútbol 5 con 5 jugadores por cada equipo. El fútbol en todas sus variantes es un deporte colectivo. Correcto, el hockey, deporte colectivo. El vóley playa, deporte colectivo, ¿verdad? Deporte de 2 o de 3 en playa. Finalmente, el polo acuático. El polo acuático es un deporte colectivo que se compitió en las Olimpiadas del 2020 en Tokio. Muy parecido al balonmano, pero en una piscina olímpica. Listo, deportes colectivos que vamos a completar en el cuadro anterior. Aquí tenemos entonces el cuadro completo. De las 16 cartillas o tarjetas, estos son los 5 deportes colectivos seleccionados: baloncesto, polo acuático, fútbol, vóley playa y hockey. Ahora vamos a volver a trabajar con esta lista de deportes. De estos 16 deportes, vamos a seleccionar los deportes de verano, que también se practican en las Olimpiadas de verano, y en el lado derecho de la pantalla, los deportes de invierno. Ejemplo, deporte de verano, el atletismo. Se practica en las Olimpiadas de verano. Y deporte de invierno, un ejemplo con azul, el esquí. Se necesita de un campo con hielo, ¿cierto? El esquí para el patinaje. Correcto, muy bien. Con rojo los deportes de verano y con azul los deportes de invierno. Estamos viendo la participación de los estudiantes. Imaginamos la participación activa de los estudiantes. Deporte de verano, básquet. Deporte de verano, boxeo. Deporte de invierno, que se practica en las Olimpiadas de invierno, que necesita climas fríos, nevada y nieve. Sin lugar a dudas, el patinaje. Correcto, el salto de esquí o los saltos de esquí también es un deporte de invierno. Sin embargo, el polo acuático es un deporte de verano. Solo se necesita una piscina y un balón y 2 equipos. El fútbol es un deporte de verano. El ciclismo es un deporte individual de verano. El hockey es un deporte de invierno. Por supuesto, el vóley playa es un deporte de verano. La esgrima también de verano. La natación también es de verano. Sin embargo, el snowboard es un deporte de invierno. El snowboard necesita también de la nieve. El skate es un deporte urbano, deporte de verano, deporte individual. Finalmente, el patinaje artístico, una variante del patinaje, también es un deporte de invierno. De esta lista, 10 deportes son de verano y el resto 6 deportes de invierno. Completamos la lista en esta página sobre la diferenciación en las características de la estación de acuerdo a cada deporte. Y aquí tenemos los deportes de verano seleccionados: atletismo, polo acuático, fútbol, ciclismo, natación, skate, vóley playa, básquet, boxeo y esgrima. Y los deportes individuales de la lista anterior: esquí, snowboard, saltos de esquí, patinaje y patinaje artístico. Queridos estudiantes, una variable es una característica que puede tomar diferentes valores. Ejemplo, deporte de verano o deporte de invierno. A continuación, Jorge ha preguntado a sus compañeros del 5º grado: bueno,
Él tenía que escribir 3 preguntas y sus posibles respuestas a partir de lo que conoce de sus compañeros y compañeras del aula. Como ejemplo, le dieron una pregunta: ¿cuáles son los deportes individuales que practicas? Bueno, sus compañeros le respondieron: deportes individuales que practican más, el ciclismo y la natación. ¿Son deportes individuales? Por supuesto, lo hemos visto en la hoja anterior o en la página anterior. Otra pregunta creada por Jorge: ¿cuáles son los deportes colectivos que practicas? Interesante. Ahora ha preguntado a sus compañeros y compañeras cuáles son los deportes colectivos que practicas, y en su mayoría han respondido en el 5º grado: los deportes colectivos que más practican son el fútbol y el vóley. Deportes de equipos. Tercera pregunta creada por Jorge: ¿qué deportes de invierno practicas? Que bueno, la variable del deporte de acuerdo a la estación cambia, ¿verdad? Deportes de invierno. El patinaje y el esquí le han contestado. Seguramente Jorge vive en una zona en donde se practica estos deportes en el invierno. ¿Y qué deportes de verano practicas? Le han respondido sus compañeros y compañeras, en su mayoría, la natación y el atletismo. Muy bien las preguntas planteadas de Jorge con la variable deportes de acuerdo a su número de integrantes individuales y colectivos, y la variable deportes de acuerdo a la estación en la que se practican, la variable deportes de invierno y la variable deportes de verano. Tú también pregunta a tus compañeros y compañeras, puedes utilizar estas preguntas y encuestar para poder escribir las respuestas en tu cuadernillo de matemática 5. Para terminar, escribe 4 preguntas con la información que más le interese a tu clase para hacer una encuesta. Resumimos las preguntas. Aquí está la primera: ¿qué deportes prefieres practicar? Primera pregunta de la encuesta que prepara Jorge a sus compañeros. Antes recordemos, ¿qué cosa es una encuesta? Recordemos, una encuesta es un conjunto de preguntas dirigidas a un grupo de personas con el fin de conocer características y opinión sobre objetos, hechos, servicios, entre otros. Veamos la encuesta preparada por Jorge. Aquí están las preguntas que ha elaborado. Veamos en tu encuesta. Pregunta 2. ¿Qué deportes individuales practicas? Pregunta que ha creado Jorge para sus compañeros. Pregunta 3. ¿Qué deporte colectivo practicas? Interesante. Pregunta número 3. Pregunta 4. ¿Qué deporte te gustaría aprender más en el futuro? Estas son las 4 preguntas de la encuesta para los compañeros del 5º grado. Recuerden, mucha atención, queridos estudiantes, las características que podemos conocer de las personas son las variables. Por ejemplo, variable edad, variable estatura, variable juego preferido, etc. Así es, hoy hemos hablado de otras variables, ¿cierto? De los deportes. ¿Qué variables encontramos? Variables deportes de invierno, deportes de verano, o variables deportes colectivos o deportes individuales. Características que podemos diferenciar en las variables. Y en clase, atención querido niño y querida niña, vas a preguntar a tus compañeros en clase: ¿qué deportes prefieres practicar? Correcto, la primera pregunta de la encuesta: ¿qué deportes prefieres practicar, querido compañero o compañera? Y vas a completar la tabla con todas las variables o con todas las distintas respuestas que vas a obtener de tu encuesta. Recordemos, la variable sería, aquí está, deporte preferido, y por ello tu pregunta fue, de acuerdo a la variable, ¿qué deportes prefieres practicar? Y aquí van los valores, ¿correcto? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, que respondan 6 compañeros en tu clase. Aquí tenemos las respuestas: fútbol, vóley, natación, básquet, fútbol y fútbol. Es decir, 3 respuestas dieron fútbol, ¿cierto? Una natación, una vóley y una básquet. Estas respuestas
son los valores de tu variable. Por ello, la variable puede tener distintos valores según la respuesta que se obtiene frente a una pregunta. En el ejemplo, el deporte preferido, la variable fútbol, tiene un valor de 3. Vóley 1, básquet 1 y natación 1. Eso se hace posteriormente en el conteo de las frecuencias. De esta manera hemos desarrollado nuestra ficha número 1. Conocemos los deportes olímpicos. Cuadernillo de matemática, quinto grado. Vista educativa, soluciones y propuestas.